Entre lágrimas, firmó el divorcio con manos temblorosas, sintiendo que cada trazo del bolígrafo le arrancaba un pedazo del alma. No escuchó las palabras finales del abogado ni miró a su esposo a los ojos. Todo su mundo se había reducido a un solo pensamiento, se había quedado sola. Al salir del despacho, se encerró en el baño más cercano, sacó del bolso la prueba de embarazo y la rompió en pedazos, como si así pudiera borrar una verdad que ya ardía dentro de ella. Se fue sin despedirse de nadie. Cambió de ciudad esa misma semana, llevando solo una maleta y un corazón lleno de miedo. Nadie supo nunca que estaba embarazada. Decidió callar porque pensó que un hijo no debía nacer en medio del rechazo, de la indiferencia y del orgullo herido. En silencio, empezó de nuevo, trabajando en lo que encontraba, aprendiendo a sobrevivir día a día. Los primeros años fueron duros. Hubo noches sin dormir, lágrimas escondidas y decisiones difíciles. Crió a su hijo sola, enseñándole a caminar, a hablar, a confiar, mientras ella aprendía a ser fuerte sin dejar de ser sensible. Nunca habló mal de su padre. Solo decía que a veces las personas se pierden antes de entender lo que realmente importa. El niño creció sano, curioso, con una sonrisa que desarmaba. Ella encontró en él la razón para no rendirse. Con el tiempo, consiguió estabilidad, un pequeño hogar y una vida sencilla pero llena de amor. A veces, al verlo dormir, pensaba en el pasado y se preguntaba si había hecho lo correcto, pero nunca se arrepintió de haber protegido a su hijo. 6 años después, el destino decidió intervenir. En un evento escolar, entre padres y maestros, ella levantó la vista y lo vio. Su ex esposo estaba allí, elegante, seguro, pero con una expresión cansada que no recordaba. Sus miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. Él la reconoció al instante, pero algo más llamó su atención. El niño corrió hacia ella, la abrazó y rió. El hombre se quedó inmóvil. Había algo en ese niño que le resultaba inquietantemente familiar. La forma de los ojos, el gesto al sonreír, incluso la manera de fruncir el ceño. Un presentimiento incómodo comenzó a crecer en su pecho. Esa noche no pudo dormir. Los recuerdos volvieron con fuerza, las discusiones, el divorcio apresurado, las palabras que nunca debieron decirse. Por primera vez en años, sintió un vacío distinto, uno que no tenía que ver con el éxito ni con el dinero. Decidió buscarla, no por orgullo, sino por una verdad que ya no podía ignorar. Cuando finalmente hablaron, no hubo reproches inmediatos. Ella estaba tranquila, firme. Él preguntó con voz baja, casi temerosa. Ella no negó nada. Le dijo la verdad que había guardado durante 6 años, sin gritos, sin drama. Solo hechos. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión pasada. Él entendió entonces que aquel día, entre lágrimas, no solo había firmado un divorcio. Había perdido una familia sin saberlo. Y mientras miraba al niño jugar, comprendió que el tiempo no se puede recuperar, pero quizá aún quedaba algo por reparar. La confesión lo dejó sin aire. No intentó justificarse ni pedir perdón de inmediato. Se quedó sentado, mirando al suelo, como alguien que acaba de entender demasiado tarde el peso real de sus decisiones. Ella no esperaba nada de él, no reproches ni promesas. Había aprendido a vivir sin expectativas, y esa serenidad fue lo que más le dolió. Él pidió ver al niño, no como padre, dijo, sino como alguien que necesitaba conocerlo. Ella aceptó con una condición clara: la verdad debía manejarse con cuidado, sin confundir ni herir. El niño no necesitaba explicaciones apresuradas, solo coherencia. Él asintió, sabiendo que no estaba en posición de negociar. Los primeros encuentros fueron incómodos. El niño lo miraba con curiosidad, sin miedo, sin apego. Jugaban, hablaban de cosas simples. Él se sorprendió al descubrir cuánto deseaba gustarle, cuánto le importaba esa aprobación silenciosa. Cada risa del niño era un regalo y, al mismo tiempo, un recordatorio de todo lo que se había perdido.
Con el tiempo, empezó a estar presente. No con grandes gestos, sino con constancia. Asistía a eventos escolares, ayudaba con tareas, escuchaba historias repetidas con atención genuina. Ella observaba desde la distancia, evaluando no sus palabras, sino sus actos. Poco a poco, comenzó a confiar en que esta vez no desaparecería. Una noche, el niño le preguntó algo inesperado. Quería saber por qué no vivían juntos como otras familias. Él miró a la madre, buscando permiso. Ella asintió levemente. Le explicó que a veces los adultos se equivocan, pero que eso no significa que no puedan cuidar. El niño aceptó la respuesta con naturalidad y volvió a jugar. Esa simple aceptación fue más poderosa que cualquier absolución. El pasado no se borró, pero dejó de dominarlo todo. Entre ellos surgió una nueva forma de respeto. No volvieron a ser pareja, pero construyeron algo distinto, una alianza honesta por el bien del niño. Él aprendió a soltar el control, ella a abrir espacio sin miedo. Años después, mirando una fotografía donde los tres sonreían sin forzar nada, él entendió que la vida no siempre da segundas oportunidades completas, pero sí oportunidades suficientes para hacer lo correcto. Y todo había comenzado aquel día en que, entre lágrimas, ella se fue creyendo que perdía todo, sin saber que estaba salvando lo más importante. Con el paso de los meses, la dinámica entre los tres se volvió más natural. El niño comenzó a integrar al padre en su mundo sin darle un nombre especial, sin exigir explicaciones complejas. Lo aceptó como alguien que estaba, que volvía, que cumplía. Para el hombre, esa normalidad fue el mayor desafío y también la mayor recompensa. Aprendió que la presencia constante pesa más que cualquier palabra tardía. Ella, por primera vez en años, se permitió respirar sin estar siempre en guardia. No bajó todas las defensas, pero dejó de vivir esperando una decepción. Observaba cómo él escuchaba al niño, cómo se agachaba para hablarle a la altura de los ojos, cómo pedía disculpas cuando se equivocaba. Esos gestos simples confirmaban que el cambio no era momentáneo. Un día, el niño llegó de la escuela con una pregunta que nadie esperaba. Habían hablado de árboles genealógicos y familias. Quería saber si él podía poner 2 casas en su dibujo. Ambos adultos se miraron en silencio. Ella fue la primera en responder, diciendo que sí, que algunas familias crecen de formas diferentes. El niño sonrió satisfecho, como si esa respuesta ordenara su mundo. Esa noche, el hombre entendió que ya no podía vivir dividido entre la culpa y el presente. Decidió enfrentar lo que había evitado durante años, asumir su rol con responsabilidad completa. No para compensar el pasado, sino para sostener el futuro. Habló con ella con honestidad, no para volver atrás, sino para establecer acuerdos claros y justos. La relación entre ellos se volvió más sólida, no desde el amor romántico, sino desde el respeto profundo. Se apoyaban en decisiones importantes, se consultaban, se escuchaban. El niño creció viendo cooperación en lugar de conflicto, calma en lugar de reproches. Ese fue el regalo más grande que pudieron darle. Con el tiempo, el hombre comprendió que perder a su esposa había sido consecuencia de su ceguera emocional, pero perder a su hijo sin saberlo había sido la verdadera herida. Aceptar esa verdad no lo destruyó, lo transformó. Aprendió a vivir con humildad, agradecido por cada día compartido. Y así, sin promesas eternas ni finales perfectos, la historia encontró su equilibrio. Ella no se arrepintió de haberse ido aquel día entre lágrimas. Él no pudo cambiar el pasado. Pero juntos lograron algo más valioso, que 6 años de silencio no definieran toda una vida, y que el amor, aunque tardío, aún pudiera tomar la forma correcta. Los años siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que nadie fotografiaba, pero que sostenían todo. Desayunos apresurados, llamadas para avisar que llegarían tarde, conversaciones simples antes de dormir. El niño crecía rodeado de una calma que no venía de la perfección, sino de la coherencia. Sabía que podía contar con ambos, aunque no vivieran bajo el mismo techo.
El hombre empezó a cambiar incluso en su forma de mirar el mundo. El éxito dejó de ser una meta aislada y se convirtió en un medio. Ajustó su agenda, rechazó viajes innecesarios y aprendió a decir no sin culpa. Cada tarde que pasaba con su hijo compensaba, al menos en parte, los años ausentes. No buscaba ser indispensable, solo confiable. Ella, al verlo cumplir sin exigir reconocimiento, soltó un peso antiguo. Comprendió que la fortaleza que había construido sola no se debilitaba por aceptar apoyo. Empezó a retomar sueños pausados, estudios, proyectos personales. Por primera vez, no sentía que avanzar significara cargar con todo. La maternidad dejó de ser una batalla constante y se volvió un camino compartido. Un día, durante una celebración escolar, el niño subió al escenario con una seguridad serena. Buscó con la mirada a ambos y sonrió al encontrarlos. En ese gesto breve estaba todo lo que habían construido. Ninguno necesitó palabras. Sabían que, pese a los errores, habían elegido estar presentes cuando realmente importaba. El pasado, aunque nunca desapareció del todo, perdió su poder. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que recordaba lo aprendido. Ella entendió que irse aquel día fue un acto de amor propio y de protección. Él aceptó que perderlo todo fue la lección necesaria para aprender a cuidar. Con el tiempo, la historia dejó de doler y empezó a enseñar. No a otros, sino a ellos mismos. Aprendieron que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades claras, pero sí momentos decisivos donde uno elige quién quiere ser. Y ellos eligieron responsabilidad, respeto y presencia. Así, aquella firma hecha entre lágrimas, aquella prueba de embarazo rota y aquella partida silenciosa no marcaron un final, sino un desvío doloroso hacia algo más verdadero. Porque 6 años después, cuando el pasado volvió a tocarlos, no lo hizo para destruirlos, sino para darles la oportunidad de reconstruir lo que aún tenía sentido.